Un aniversario siempre es grato recordarlo, rememorarlo o conmemorar. Es el caso de este próximo 25 de julio del Banco de la Nación Argentina, que particularmente, tiene mucho que ver con lo que fue Bellavista. Un paradigma, un emblema dentro de lo que importaba el desarrollo de nuestro país. En la presidencia de la Nación se encontraba Miguel Juárez Celman, acompañado del vicepresidente Carlos Pellegrini, y con una particularidad, ¿no es cierto?, en el año 1890 en la República Argentina se encontraba en un caos. Y reitero esto porque hablo de 1890 y en muchas de las palabras que yo pueda volcar en esta nota tiene que ver con que tenga mucha semejanza con lo que es hoy en nuestro país, ¿no? Y si cerramos los ojos y miramos cada década, cada 5 años en nuestro país siempre pasó lo mismo. Esta decadencia que ha tenido como institución los que han administrado este país. Y en el año 1890 las condiciones externas no eran las más favorables y en Argentina esa debacle se sumó al dispendio de la clase dirigente que no se privaba de lujos ni de otras cosas que no tenían nada que ver con la administración del país. En esas circunstancias es que Miguel Juárez Celman, después de haberse realizado 2 mitines, uno de ellos el más importante, el del Frontón en 1890, allí donde uno de los políticos más eminentes que tenía el país, Bartolomé Mitre, cuando iba a arengar a la gente concentrada en ese lugar, momentos en los cuales en la República Argentina la gente usaba sombrero. Y cuando hizo su aparición Bartolomé Mitre, todos se sacaron el sombrero y Mitre en realidad les pidió que se pongan el sombrero porque es él, el gobernante, que tiene que sacarse el sombrero ante los ciudadanos. Gobernante en el sentido genérico porque en ese momento no tenía ningún cargo, pero formaba parte de todo el espectro político que pretendía la mejora del país ante la calamitosa caída que tenía. En esas circunstancias, Juárez Celman, el presidente, no aguantó la presión y tuvo que renunciar. El vicepresidente Carlos Pellegrini debía asumir como presidente en ejercicio y previo a que el Congreso lo consagrara presidente de la Nación, en un momento llama al ministro de Hacienda y le pregunta cuál es la situación económica del país. Y el ministro de Hacienda le decía que en 15 días tenían que pagar 35 millones de pesos a Londres de una deuda, de un empréstito anterior. Y cuando le pregunta cuánto tenemos en caja, le contesta 35.000 pesos. Entonces Pellegrini se niega a asumir y elabora un empréstito interno. Convoca a todos los estancieros, a los grandes capitales del país, y les obliga a que todos adquieran, en mayor o en menor medida, parte de esas letras de cambio. Juntó 16 millones de pesos. Cuando el ministro de Hacienda le comunica eso, que puede pagar la deuda en 15 días, Carlos Pellegrini dice entonces sí puedo ser presidente. Y avanza en la posición que él tenía. Muy difícil porque no obstante este cambio de mandatario, el país siguió sumiéndose en la más absoluta depresión. Tal es así que a finales de 1890 se cierra el Banco Nacional, que era el banco oficial del gobierno. Hay una corrida bancaria en los 2 bancos italianos y el presidente Carlos Pellegrini congela la comercialización del oro, entre otras medidas que toma. Y el doctor Carlos Pellegrini crea el Banco Nación, Banco de la Nación Argentina, como una herramienta que tuviera por fin emerger y generar oportunidades para otros sectores que no eran los que estaban hasta ese momento colaborando, por así decirlo, en el desarrollo del país. Este Banco Nación se crea y en el año 1891, en octubre, y nombra presidente del directorio, al señor Hernán Casares. El señor Hernán Casares era un productor agropecuario de mucha raigambre,
quien, teniendo una idea de la concepción globalizada de la economía, en connivencia o en coordinación con el presidente Pellegrini, llegan a la conclusión de facilitar herramientas financieras, no ya a los hacendados y a los ganaderos en general, sino a los pequeños agricultores y a las pequeñas industrias. Ese es el fin. El señor Casares fue quien introdujo la plantación de trigo en nuestro país, fue quien llevó a cabo la mestización del ganado y también a alambrar las estancias. Y también le cabe a este señor Casares, de ahí un poco la importancia de su nombramiento, haber sido el primer productor de manteca y que esa producción no fue para consumo interno sino para exportar. Insisto, en primer lugar en sus estancias donde se plantó trigo, y además este señor Casares hizo algo que en realidad el país lo debía haber hecho desde hace muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de 1891. El señor Casares universalizó el consumo de leche a los adultos. O sea, alguien entraba a una estancia que tenía 20.000, 30.000 cabezas de ganado y no se utilizaba la leche, porque fundamentalmente era el cuero y la carne la que se usaba amén de otras partes del animal que también eran destinados a diversas utilidades, pero la leche no. Y en 1891, fíjense ustedes, recién el argentino adquirió para su consumo la leche. Este señor Casares, reunido con el presidente Carlos Pellegrini, llegaron a la conclusión de que había que expandir las actuaciones del Banco de la Nación Argentina. Entonces llevaron a cabo un relevamiento integral del todo el territorio de la nación. En toda la República Argentina se llevaron a cabo estudios de factibilidad, tal como se dice, para ver en qué lugar ponemos el Banco Nación, una sucursal. ¿A qué conclusión llegaron? Bellavista. La segunda sucursal en el país, y es un halago extraordinariamente feliz que tienen los bellavistenses de haber sido depositario de la confianza del país en ese momento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los agricultores, los inmigrantes en general, estaban hincados sobre la tierra, no levantaban la vista para ocuparse de otros menesteres que no sea trabajar la tierra. Y en Bellavista, por el puerto que tenían, comulgaban y confluían productores primarios fundamentalmente de toda la región: Burucuyá, Concepción, Salada, San Roque, 9 de Julio. De todos esos lugares, y seguramente de otros más lejos también, venían a Bellavista y utilizaban este lugar que le dio la impronta necesaria para que el presidente de la nación, Carlos Pellegrini, diga: la primer sucursal del interior del país sea Bellavista. Y Bellavista tiene su Banco Nación el 25 de julio de 1892, meses después de que se creara el Banco Nación en Buenos Aires. ¿Funcionó dónde? En la esquina de Salta y Pedro Ferré, donde actualmente está el negocio de Dina Boutique. Era propiedad de los Sayach, donde funcionaba, los contemporáneos se deben acordar, ahí funcionaba la libanense, que era de Sayach Hermanos, ramos generales, y en ese lugar el señor Martín Mendía fue el gerente, un tesorero y una ordenanza. Fueron los tres únicos hombres que trabajaron en esa primera sucursal del Banco Nación, 25 de julio de 1892. Esa entidad crediticia funcionó en ese lugar hasta 1918, que se terminó de construir la actual sede del Banco Nación en la calle Buenos Aires y Salta. Pero avanzando un poco,
las condiciones por las cuales fue elegido Bellavista. Miren, en 1898 se plantaban 26.000 hectáreas de trigo. En 1894, digo bien, de 1888 a 1894, 6 años después, de 28.000 toneladas, se pasó a 1.600.000 toneladas de productos primarios. Tal el avance. Los agricultores eran hombres y mujeres que trabajaban la tierra del amanecer hasta el anochecer, y eran los que generaban, como yo les decía, sin devaneos, sin interrupciones, porque no se ocupaban de otra cosa que sea la laboriosidad de la tierra. Y esto tuvo mucho impulso desde ya, porque precedía a Juárez Celman, uno de sus predecesores en la presidencia, fue Domingo Faustino Sarmiento, que promovió las trilladoras para la gente de campo, y eso facilitó mucho el desarrollo. Y esto implica de que el campo salvó al país, porque Buenos Aires siguió en lo suyo. Y el gran problema que yo siempre acoto y digo respecto a esta especie de enfermedad que se llama elefantiasis, ¿no? Ellos siguieron con las luces, con todo lo que implica el ruido de una gran capital como es Buenos Aires, pero que en esa oportunidad necesitó del campo. Y Bellavista fue uno de los pilares en ese sentido. Yo les quiero contar que en el departamento de Bellavista, en 1888 se creó la colonia El Progreso, y en 1895 la colonia 3 de Abril, que hoy es departamento. Pero les quiero hacer una narración acerca de lo que implicaba la creación de estas dos colonias, que fueron el motor local, porque, insisto, con esto descontamos la producción primaria de los otros lugares cercanos que tenían y que usaban a Bellavista como medio para poder enviar sus productos a grandes mercados. En la colonia El Progreso, en 1888, les reitero, se instalaron 28 familias, 8 eran criollas, 10 francesas, 6 belgas y 4 alemanas. En 1895, como les decía, la colonia 3 de Abril, en el mes de mayo, con 91 familias, de las cuales 65 eran criollas, 8 francesas, 7 belgas, 2 españoles, 4 italianas y 5 holandesas. ¿Qué se plantaba acá en el departamento de Bellavista? Increíble. Café, vid, algodón, tabaco, maíz, maní, bueno, y todo lo que implica hortaliza, ¿no? Batata, mandioca, porotos, verduras. Esta impronta de los agricultores en Bellavista fue determinante para que el Banco de la Nación se asentara en este lugar, y quiero traer a colación esto porque es un orgullo para esta localidad, tal como nosotros que representamos la Biblioteca Popular, tener esa entidad fundada y creada desde el año 1872, también a instancia de Sarmiento. Digo, hoy hablando del Banco Nación, una entidad señera, con sus idas y venidas, con malos o buenos administradores, pero que permite ver a esta entidad como que hoy insistimos con este tema. 2 bancos para Bellavista es poco, no alcanza, entendemos que sí. La otra pata de la mesa, siempre se dice y se han hecho gestiones para que sean entidades financieras privadas las que desembarquen en Bellavista, pero hoy por hoy tenemos de las 2 entidades financieras, el Banco Nación, instalado e insertado en este lindo y hermoso lugar que se llama Bellavista. Nuestro reconocimiento en principio hoy a quien está a cargo de la delegación, la señora Yolanda Zacarías, nuestro reconocimiento, y a todo el personal del Banco Nación, que amén de lo que implica trabajar en una entidad financiera, también se rigen por normas, y que muchas veces no pasan por ellos, sino que dependen de lo que implica Casa Central
o la normativa vigente que emerge desde el Banco Central de la República Argentina. Hoy, 25 de julio de 2016, son 124 años de esta entidad bancaria, orgullo de los bellavistenses, y yo lo quería recordar haciéndole un poco, contándoles un poco de lo que implica la historia de Bellavista.